Entonces, el tema que voy a participar en esta noche es la miomatosis uterina, novedades alrededor de lo que es miomatosis, la clasificación FIGO y valor con la elastografía. Entonces, empezando por el principio. Diremos que los miomas, también conocidos como fibromas, fibromiomas, leiomiofibromas, son los tumores genitales más frecuentes compuestos por fibras de músculo liso dispuestas en anillos concéntricos y además de tejido fibroso. Generalmente están rodeados de una fina pseudocapa o cápsula de tejido conectivo y fibras musculares miometriales comprimidas en el interior del mioma. Su desarrollo tiene influencia hormonal, como los estrógenos especialmente, aunque en la actualidad también se les atribuye influencia de las citoquinas, factores de crecimiento relacionados con la fibrosis y la angiogénesis. Son tumores benignos y se presentan en más del 30% de mujeres entre los 30, en los 40 y 60 años, pero pueden presentarse desde los 20, 25 años y se estima que aproximadamente un 70% de mujeres desarrollarán miomas en algún momento de su vida. Vamos a hablar en esta charla de la localización FIGO, de la Federación Internacional de Ginecobstetricia. Luego hablaremos del número de miomas, tamaño de los miomas, la ecogenicidad de los mismos, los cambios degenerativos que presentan y por último hablaremos de la valoración Doppler tridimensional y la evaluación elastográfica. Muy bien. Respecto a la clasificación FIGO, este slide está en el internet y todos pueden acceder. Y me voy a permitir únicamente indicar la parte importante al respecto de que hay los miomas submucosos con la clasificación cero. Como ven el dibujito que estamos viendo acá, son los que son submucosos pediculados. Luego los que son clasificación uno, que son los que tienen más del 50% fuera del miometrio y están hacia la cavidad uterina. Luego los FIGO 2, que son más o menos un 50% hacia el músculo miometrial y un 50% hacia la cavidad uterina. Luego pasamos ya a los miomas intramurales, en el cual tenemos el número 4, que es el que está exactamente en el espesor de la masa del músculo miometrial. El FIGO 5 es aquel que está tanto entre el músculo y protruye en forma subserosa sésil hacia la cavidad uterina, más o menos 50%. El FIGO 6 es el que tiene más del 50% hacia afuera, es decir, como un chibolo, podríamos decir, del útero. Y luego lo tenemos los miomas FIGO 7, que son los que están por fuera del útero y son pediculados, como lo estamos viendo en el dibujo acá a la izquierda. Pero es importante anotar que también hay los que se clasifican como FIGO 8, que están fuera de esta clasificación, como por ejemplo los que están en el cuello del útero o los que son pediculados, los que son abortivos hacia el cuello del útero, por ejemplo, o los que están entre los ligamentos, los interligamentarios. Pero también hay que anotar que en esta clasificación se puede mencionar como dos números de clasificación, como vemos aquí. Por ejemplo, un submucoso y subseroso, es decir, el que por un lado protruye la cavidad uterina y por otro lado hacia la serosa peritoneal. Entonces tenemos el 2 que va hacia la cavidad uterina y 5 que protruye hacia el peritoneo. Entonces esos son los híbridos o 2-5 como también se los conoce. Aquí tenemos imágenes de un útero normal por vía suprapúbica transvesical que todos conocemos, un útero normal por vía endocavitaria transvaginal, luego un útero normal en vía transversal con el endometrio lineal, luego una vista coronal con el endometrio conservado en su totalidad de forma normal, en los cuales no hay miomas. Aquí tenemos una vista con histerosonografía de la cavidad uterina libre de miomas o de pólipos, que es lo que vamos a abordar posteriormente. Y con esta introducción ya vamos a abordar respecto a la clasificación, lo que tenemos esta cosa que vean ustedes. Aquí tenemos un útero coronal y aquí tenemos un mioma que es FIGO 0, que es el mioma submucoso pediculado. Está dentro de la cavidad uterina con un pequeño pedículo que más clarito lo vamos a ver con histerosonografía. Muy bien. Entonces,
Luego, acá tenemos un mioma FIGO 1, que es el mioma que depende de la mucosa del útero, está hacia la cavidad uterina, pero no es pediculado, es decir, es un submucoso sésil, en definitiva, como vemos acá en el dibujo a la derecha, el número 1. Luego tenemos el FIGO 2, en el cual tenemos mitad por ciento intramural y mitad por Mm. ciento hacia la cavidad uterina, que sería un mioma FIGO 2, como vemos el Ah, dibujito claro. acá en la izquierda. Sí. Y un ejemplo más de un mioma FIGO 2 en el cual por una parte protruye hacia la cavidad uterina 50% y otro 50% que es intramural, un FIGO 2. Luego pasamos al FIGO 3, que es un mioma intramural que está rozando únicamente a la línea del endometrio. Ya vamos a ver más ejemplos al respecto de esto. Un mismo útero puede tener un mioma FIGO 3, como en este caso que lo estamos viendo aquí. Tenemos el endometrio, en el cual está rozando el mioma a la línea endometrial, y por otro lado, un mioma FIGO 4 intramural, como lo estamos viendo en este dibujo. Luego, tenemos el mioma FIGO 5, que es el mioma, como lo ven acá en el dibujo, que está la mitad intramural y la mitad subseroso, como lo vemos acá. Esta vista coronal es muy clarita para entender la imagen de un mioma FIGO 5. Luego tenemos el mioma FIGO 6, que es como el dibujo que vemos acá, es muy poquito hacia el músculo uterino y está protruyendo, como normalmente se dice, como oreja de Mickey, hacia afuera, como un chibolo que produce hacia afuera, como un subseroso sésil que lo estamos viendo en este caso. Y luego el mioma FIGO 7, que es un subseroso pediculado que está fuera del útero, pero tiene un pedículo, que es el pedículo vascular, que en este caso lo estamos viendo aquí con la arteria nutricia claramente identificable. Y luego tenemos los miomas híbridos, que por un lado, como ven aquí, está deformando a la línea endometrial y por otro lado, deformando a la serosa peritoneal. Entonces este es un mioma FIGO 2 por un lado hacia el endometrio y 5 por el otro lado hacia la serosa peritoneal. Y esto hablando de un solo mioma por cada útero, pero también tenemos los úteros que tienen múltiples miomas, como este, que tiene uno, FIGO 2 porque deforma el endometrio y por otro lado 5 porque deforma el endometrio. Este, un mioma FIGO 2 porque está dentro de la cavidad uterina, pero depende del miometrio. Un mioma FIGO 5 que roza al peritoneo y un mioma FIGO 6, más o menos 50% miometrial y 50% subseroso, como lo vemos acá. Entonces, esto es muy frecuente que encontremos miomas múltiples en el útero. Luego, aquí tenemos un mioma como lo estamos viendo aquí. Ay, perdón, ¿algo pasó? ¿Se está viendo? No, Doc, se desconectó. Si quiere, vuelva a compartir pantalla, perdón. Sí, voy a compartir pantalla nuevamente. Perdón. A ver, tampoco se ve, ¿no? A ver, Su, estaba su fondo de pantalla de su computadora. ya. Se está abriendo la presentación. La carpeta donde tiene contenidas todas sus presentaciones y videos. Sí, aquí estamos ya. Bueno, muy bien. Ahí sí se ve, ¿no? Todavía no lo ha abierto, doctor. Todavía estamos viendo la carpeta principal. Aquí ya le estoy viendo, ¿no? No, doctor. Entonces debe salir de ahí para compartir pantalla. No la presentación, sino compartir pantalla. Ya. A ver. Ahí estoy compartiendo. Tampoco, ¿no? Ahora sí, ya está en su ventana de PowerPoint en visión de diapositivas chiquitas. Ya. Ya Ahí está en sí. pantalla grande. Ya. Listo, doctor. Muy bien, vamos a pasar rápidamente lo que estábamos y volvemos acá, estábamos aquí. Entonces les decía que en un mioma
submucoso FIGO 0. Aquí lo tenemos sin histerosonografía. Ustedes pueden ver en la cavidad uterina ocupada por el mioma. Y cuando hacemos una histerosonografía en la cual tenemos aquí la sonda del Bach, hemos instilado líquido y miren cómo se puede ver claramente el mioma, que este ya es un FIGO 0 porque tiene un pedículo que lo permite estar dentro de la cavidad uterina. Luego, en vista coronal 3D también tenemos el mismo mioma dentro de la cavidad uterina, como lo estamos viendo acá. Y luego, con la histerosonografía, vamos a tener la imagen muy clara, como ven aquí, un mioma que le estamos viendo dentro de la cavidad uterina como un mioma FIGO 1 y la diferencia, cómo se observa un pólipo. Es importante ver la ecogenicidad del mioma, como es la ecogenicidad comparada con el miometrio, a diferencia del pólipo que tiene la ecogenicidad de la mucosa del endometrio. Muy bien. Entonces, aquí tenemos un mioma FIGO 1 y acá un pólipo endometrial. Muy bien. Aquí un ejemplo más en el cual tenemos un mioma, como lo vemos aquí, FIGO 1, y cuando vemos con el Doppler de color podemos ver la vascularización del mismo que viene del miometrio y lo está nutriendo al mioma dentro de la cavidad uterina. El mismo mioma, las medidas del mismo y con imagen tridimensional del mismo. Muy bien, pasamos a un mioma, un ejemplo de un mioma FIGO 2, en el cual les decía que el FIGO 2 tiene la mitad miometrial y la mitad submucosa, como lo vemos aquí, un ejemplo muy claro. Siempre la parte del miometrio tiene que verse mientras se puede poner el líquido dentro de la cavidad uterina para identificar mejor los miomas y su localización. El mismo mioma con reconstrucción coronal y tridimensional vemos ahí cómo protruye hacia la cavidad uterina. Muy bien, pasamos ahora a un mioma FIGO 3 pequeñito, ¿no? Como lo vemos aquí, un mioma FIGO 3 mitad uterino, mitad submucoso, y vemos acá la medida es apenas de 3,6 milímetros. Y si la sensibilidad del equipo permite, vamos a ver la arterita que le está nutriendo al mioma submucoso FIGO 3, como les había mencionado. Aquí tenemos una imagen FIGO 3 en coronal, en el cual vemos la parte miometrial del mioma y la parte que roza con la cavidad endometrial en una vista coronal tridimensional. Como vemos el dibujito acá del mioma FIGO 3, intramural, pero que roza y deforma al endometrio sin ocupar la cavidad uterina. Y también tenemos este tipo de miomas en los cuales al hacer una histerosonografía nos topamos con miomas de todo tipo, submucosos me refiero, es decir, los FIGO 2, los FIGO 3, como vemos aquí, hay diferentes tipos de miomas que nos permite identificar la histerosonografía. Muy bien. Aquí tenemos un mioma en el mismo útero, un mioma FIGO 2 y FIGO 3. Este sería un mioma FIGO 3 intramural que protruye la cavidad uterina y un mioma FIGO 2 que ocupa la cavidad miometrial, como lo vemos aquí, submucoso pediculado. Y en vista coronal, aquí tenemos también un mioma FIGO 0, como lo vemos aquí en el dibujito que está de referencia, la imagen coronal. Las vistas coronales tridimensionales en ginecología son súper importantes para establecer este tipo de relación y la ubicación del mioma. Aquí tenemos en el útero un mioma FIGO 4 intramural plenamente y un mioma FIGO 7 subseroso pediculado, en este caso sésil, como lo vemos allí muy claramente. Acá tenemos un mioma FIGO 6 que es intramural y submucoso, y subseroso, perdón, que está protruyendo por la pared anterior del útero y de forma ligeramente a la vejiga. Y aquí tenemos un mioma también, fíjense que está la mitad en el músculo uterino y la mitad hacia afuera de la cavidad uterina, que es un mioma FIGO 6, perdón, hacia la serosa
peritoneal, que es un mioma FIGO 6. Y otro ejemplo, en vista longitudinal por vía suprapúbica, una paciente que tiene un mioma FIGO 6, como ustedes lo ven aquí, que está protruyendo hacia el Douglas. Proviene de la pared posterior del útero y protruye hacia el Douglas inclusive. Y los múltiples miomas de tamaño grande. Fíjense, aquí tenemos el endometrio, aquí tenemos un mioma FIGO 7, un mioma FIGO 6, un mioma FIGO 5, otro mioma FIGO 5, un mioma FIGO 4, de todas las características y tamaños y ubicaciones. Otro ejemplo más, en el que tenemos un mioma FIGO 2 hacia la cavidad uterina, un subseroso sésil, un apenas subseroso, un intramural FIGO 4. Esto es muy común que encontremos y es muy importante estar familiarizado con este tipo de miomas para ahorrarse el describir. Si una paciente tiene 10, 15, 20 miomas, describir cada uno la localización es muy difícil. En vez de decir este mioma FIGO 6 o el número de miomas FIGO 6 o FIGO 5 o FIGO 4. Pasamos ahora a los múltiples miomas pequeños, que en este caso, como ustedes ven acá en este útero y en este acá, hay múltiples miomas que ocupan toda la cavidad uterina, el miometrio, quiero decir, el músculo uterino, deforman al endometrio por un lado, deforman a la serosa peritoneal. Entonces son miomas FIGO 2, FIGO 3, FIGO 4, FIGO 5, múltiples miomas. Estos son úteros que más tienen miomas que miometrio conservado. Luego pasamos a un mioma subseroso pediculado, en el cual el mioma está aquí, aquí está el pedículo vascular, como lo vemos en esta imagen, y fíjense la vascularización que proviene del miometrio hacia el mioma subseroso pediculado FIGO 7, como vemos en este caso. Y otro ejemplo más de un mioma, aquí lo vemos al mioma, aquí está la vascularización y se puede ver muy claramente cómo proviene la vascularización del mismo mioma, del mismo útero y va hacia el mioma, como lo vemos en este caso muy claramente aquí, que alimenta a este mioma. Muy bien. Habíamos hablado ya de todas estas clasificaciones de los miomas y vamos a hablar de estos, los FIGO 8, que están fuera de lo descrito hasta el momento. Entonces vamos a escribir, en este caso, un mioma que está en el cuello del útero. Aquí está la cavidad uterina, aquí el cuello del útero con el canal endocervical y esta imagen en el labio posterior del cérvix que corresponde a un mioma FIGO 8. Y sabemos que es un mioma porque al poner el Doppler vemos que tiene vascularización. Eventualmente puede confundirse con un quiste de Nabot, con quiste con un contenido mucoide espeso, porque estamos en el labio cervical posterior. Pero si tiene vascularización, confirmamos que se trata de un mioma FIGO 8 en el cérvix. Luego, otro ejemplo, miren, el cuerpo del útero, el endometrio y en el cervix un mioma muy grande de 6,6 centímetros que depende del labio posterior. Es un mioma FIGO 8. Y también puede haber un mioma FIGO 8, pero del labio anterior. Aquí está el endometrio, un poquito del canal endocervical y un mioma FIGO 8. De hecho, el transductor le está topando al mioma, le está rozando al mioma. Es un mioma en el labio anterior del cervix. Y luego tenemos un mioma abortivo, que también es FIGO 8. Aquí está el labio anterior, el labio posterior, el cuerpo del útero y se ve el mioma como protruye de tipo abortivo, como lo vemos acá en el ejemplo a la derecha, en la imagen de Netter, vemos muy claramente la clase de mioma abortivo, como lo vemos en sentido longitudinal y aquí en sentido coronal, en que vemos el mioma que está protruyendo hacia la cavidad vaginal. Un adelanto de la elastografía, pero ya vamos a hablar después de la elastografía, pero podemos y debemos siempre estudiar el pedículo vascular del mioma. Aquí está el labio anterior, el labio posterior, el mioma por vía suprapúbica transvesical y miren los vasos sanguíneos que provienen de la pared anterior del cuerpo uterino, lo cual es importante ya que para su tratamiento, su extracción, esta información es importante para el médico ginecólogo o cirujano que va
arreglar este tipo de circunstancias y de patologías. Luego tenemos los miomas, como en el ejemplo de Netter acá, que el mioma intraligamentario es un mioma que está fuera del útero, no se avanza prácticamente a ver el pedículo y es un mioma que está como flotando en medio de los ligamentos que están a nivel de los paramétros, generalmente los ligamentos anchos que están ahí y aquí así es como lo podemos ver. En una vista panorámica vemos el útero con el endometrio, el mioma intraligamentario y el ovario al mismo tiempo en esta vista imagen. Y luego pasamos a ver miomas intramurales gigantes, como en este caso, que tiene como 14 por 7 centímetros. Es un mioma que sobrepasa la línea del ombligo, fíjense, la vejiga, vemos un poquito únicamente del cervix y el mioma que ocupa todo el cuerpo uterino. Y en sentido transversal lo vemos del borde derecho al borde izquierdo. Acá vemos la columna lumbar. Es un mioma muy grande que lo podemos ver así gracias a una vista panorámica que nos permite identificar el tamaño de este mioma de 15 centímetros, ¿no? Y otro más, miren aquí el útero y del fondo del útero está naciendo este mioma Figo 7 subseroso sésil que tiene aproximadamente 15 o 16 centímetros de longitud, como lo vemos en esta imagen suprapúbica transvesical. Muy bien. También tenemos los miomas y embarazos, que son muy frecuentes. Aquí tenemos un mioma, como lo vemos aquí, un figo 6 y el saco gestacional con el embrión que está ahí. Y en este caso, como se puede ver, un mioma en el cual es un mioma entre 4 y 5 porque está casi intramuscular, intramiometrial, pero sí roza aquí la zona del peritoneo en la pared anterior, como en el segmento uterino. La vejiga está aquí y por alguna parte tuvieron que haber pasado los espermatozoides para producir este embarazo que está en el fondo del útero y el mioma está como en el segmento uterino, como lo vemos aquí. Y otro ejemplo, incluso más grande, muy parecido al mismo, el cervix, el gran mioma que ocupa todo el cuerpo del útero y solo en el fondo del útero está el saco gestacional. Ejemplos muy grandes, pero que son posibles y naturalmente embarazos de alto riesgo. Siempre que veamos un mioma y un embarazo, tenemos que observar exactamente la inserción placentaria porque es muy importante como lo vamos a ver. Aquí tenemos en el ejemplo de Néter el mioma y el embarazo. Aquí tenemos el mioma y el embarazo, el abdomen del feto y la placenta que está hacia la cara anterior del segmento uterino y que no está hacia la zona del mioma. Esto es súper importante para descartar acretismos placentarios cuando la mioma... cuando la placenta está insertándose en la zona de nacimiento del mioma. Entonces, aquí en este ejemplo, el mismo, miren, el mioma, aquí está el embarazo y aquí está la placenta. Aquí la placenta, en cambio, está en contigüidad con el mioma. Acá, en cambio, la placenta no está contactando con el mioma, pero en este caso sí, y esto es muy importante por la posibilidad de acretismo placentario. Vamos a hablar ahora de la ecogenicidad de los miomas. Y los miomas pueden ser hipoecogénicos, casi anecogénicos, isoecogénicos en relación a la textura del miometrio y también refringentes. Y para esto nos vamos a servir un poquito del consenso MUSA, que es el consenso declaración MUSA, es la evaluación sonográfica morfológica del útero, que es un consenso acerca de los términos, definiciones y medidas que deberán ser usadas para describir y reportar las características sonográficas del miometrio usando escala de grises, Doppler de color, Doppler de poder y reconstrucción tridimensional. Este consenso sirve para descubrir dos lesiones las más comunes del miometrio, los miomas y la adenomiosis, que esto será motivo de otra charla ya que es muy largo el tema. Muy bien, estas son imágenes que ustedes pueden encontrar en el internet del consenso MUSA. Habríamos hablado de la textura y la hipoecogenicidad o ecogenicidad de los miomas. Vamos también a hablar del contenido de calcio de los miomas y la localización de los mismos. Esta es una imagen únicamente de referencia. Entonces, aquí tenemos los miomas hipoecogénicos, como lo ven aquí,
o casi anecogénicos, como vemos aquí en este ejemplo. Es un mioma, como lo ven ustedes, está rozando al endometrio y rozando a la subserosa. Entonces, este será un mioma FIGO 2-5, anecogénico prácticamente. Luego tenemos un mioma hipoecogénico. Fíjense que ya no es tan oscuro como el otro, pero sí es hipoecogénico. Luego tenemos los isoecogénicos, que son de la misma textura del miometrio que le circunda. Luego los refringentes, en este caso tenemos un mioma isoecogénico casi refringente y un mioma hipoecogénico como lo vemos aquí. No, los dos tipos en el mismo útero. Luego tenemos los miomas refringentes, los que son, se les clasifica como dos cuando son súper hiper refringentes, como en este caso, por una infiltración grasa exageradamente refringente, como vemos en este caso. Y hablando de esto, de ecogenicidad del mioma, vale la pena mencionar la diferencia entre un mioma en un embarazo y una contracción uterina en el embarazo. Muchas veces hemos recibido personas que tienen un mioma o que tienen una contracción uterina y vienen con el reporte de un mioma y cuando llega al consultorio ya desapareció la contracción y nada más era contracción. Entonces, la diferenciación entre mioma hipoecogénico y una contracción isoecogénica con el resto del mioma que no tiene pues un contorno regular, sino más bien difuso en el caso de la contracción uterina. Luego hablemos de los cambios degenerativos de los miomas. Vamos a ver cada una de las clasificaciones que están aquí en el recuadro. Y también nos vamos a servir un poco del consenso MUSA, que es muy extenso, pero vale la pena ir correlacionando lo que dice el consenso internacional con los hallazgos que vamos a ver. Entonces, hablamos de un mioma con degeneración hialina. Miren, aquí tenemos un mioma y el centro es líquido porque existe una degeneración necrótica, digamos, del mioma y aparece una parte líquida dentro del mismo. Aquí tenemos el mioma, vemos con el Doppler la vascularización periférica del mioma y dentro de la imagen, pues ninguna vascularización porque es líquido dentro del mioma. Con el Doppler, con el cine vemos los vasos sanguíneos y la parte líquida del mismo. Aquí tenemos otro ejemplo en el cual con histerosonografía, aquí está el BAG y la sonda, el líquido aquí, y vemos un mioma, como lo ven aquí, un mioma subseroso FIGO 1 con degeneración hialina en el interior del mismo. Aquí puede haber no una, sino dos áreas de degeneración hialina. Es un mioma FIGO 6 subseroso que está protruyendo hacia la serosa peritoneal con dos áreas líquidas en el interior del mismo. Y luego vemos los miomas con degeneración hialina, miomas blancos. Este es un degeneración tipo uno. Los otros son más brillantes cuando son 2. Pero miren, un mioma que protruye, como lo ven aquí, entonces viene del miometrio y protruye hacia la serosa. Entonces es un FIGO 5 pero con degeneración hialina y de degeneración grasa y vascularización periférica, como lo vemos acá. Otros ejemplos, un mioma con degeneración grasa en el segmento uterino, la reconstrucción coronal del mismo, que nos permite ver muy claramente. Y esta infiltración o degeneración grasa no es homogénea, puede ser heterogénea, como en este caso, como un mosaico en el cual la grasa está distribuida en el interior, pero no uniformemente. Vamos a ver ejemplos elastográficos de cómo se presenta aquí. Esta es la imagen tridimensional coronal de un mioma con degeneración hialina, perdón, degeneración o infiltración grasa heterogénea en forma de mosaico. Esta es la imagen del cine, como lo ven así, de un mioma. Hay que tenerlo claro porque el mioma sarcomatoso, como veremos después, es algo medio parecido, pero con diferencias sustanciales, como lo describiremos después. Miomas que pueden tener una parte con poca grasa, otra parte con bastante grasa, es decir, con infiltración grasa pero heterogénea, o en este otro ejemplo, que solo la infiltración grasa es en una parte del mioma y en otra parte es un tejido fibroide duro, como lo vemos aquí, un fibroma también FIGO 6, como lo estamos viendo en este ejemplo. Y pueden haber en el mismo útero un mioma sin degeneración
grasa o sin infiltración grasa, y en el mismo mioma los dos tipos con y sin degeneración o infiltración grasa. Otro ejemplo, un mioma con infiltración grasa, otro mioma que no tiene compromiso graso ni infiltración grasa. Luego pasamos a las calcificaciones de los miomas que pueden ser periféricas, centrales y mixtas. Aquí tenemos los miomas con calcificación periférica circunferencial al mioma, como vemos en este ejemplo, que es muy claramente distinguible en el cine. Aquí tenemos el endometrio, los miomas con calcificación periférica. Pero otro ejemplo más, miomas muy grandes con calcificación periférica que alguna vez en personas inexpertas han pensado que puede ser hasta una cabeza fetal. Vemos miomas, aquí está el mioma y fíjense la clasificación, por un lado periférica y por otro lado central y en otro lado sin calcificación. Miomas de diferente tipo de calcificaciones. Y aquí un mioma, como lo ven aquí, este es un mioma que es intramural y también subseroso. Entonces este es un mioma Figo 5 con calcificación central como núcleo del mioma. Y esta calcificación puede ser muy heterogénea también, como lo vemos en este otro ejemplo de este mioma de una imagen un poco antigua. Y luego, miomas que tienen calcificaciones de todo tipo, parte de infiltración grasa, partes de calcificaciones heterogéneas, puntiformes, alargadas, disformes, como vemos en este tipo de imagen, y que por su condición de calcificación, pues van a dar una sombra acústica, ya que el calcio produce una cierta sombra acústica posterior, como vemos en este ejemplo. Y aquí para hacer un ejemplo y un diagnóstico diferencial con un mioma subseroso calcificado en el útero, aquí está el endometrio y este es gas del intestino. Entonces se puede ver la diferencia del uno y el otro. El mioma que depende del útero produce la sombra acústica intensa y el gas que es algo parecido pero muy diferente. Vean la diferencia, cómo se puede ver acá. Bueno, aquí tenemos en cambio un mioma pediculado Figo 7, aquí está el pedículo, y en el interior una área líquida. No es líquida, es más bien hemática, quizá no se nota bien, pero esta paciente fue retirada del mioma y lo que había adentro era una endometriosis del mioma. Yo no con el eco no puedo decir es una degeneración endometriósica, pero sí el diagnóstico postquirúrgico que hacemos seguimiento cuando podemos y el diagnóstico nos confirma que fue miomas con degeneración endometriósica. Si se fijan, aquí sí ya vemos un mioma, lo vemos aquí, vemos un poco de infiltración grasa y una área como que fuera un endometrioma, igualito el endometrioma que corresponde a una degeneración endometriósica de los miomas, es decir, que como que fuera un foco de adenomiosis, pero dentro del mioma. Muy bien. Y aquí miomas igualmente, como lo ven aquí, perdón, para hacer la diferenciación justamente con la adenomiosis, estos son ejemplos de adenomiosis en el cual no existe el mioma, pero sí existe la colección miometrial dentro del útero. No hay, la vascularización es normal inclusive, pero estas imágenes podemos encontrar en los casos de quistes miometriales por adenomiosis severa. Solo para poner un ejemplo al respecto de esto. Adenomiosis con áreas hemáticas miometriales. Muy bien. Por este lado, lo mismo que les menciono, fíjense este útero, ¿dónde está el mioma? No hay mioma, pero fíjense las áreas que vemos acá, alrededor de un endometrio heterogéneo con quistes subendometriales, bueno, típico de adenomiosis que podemos hablar posteriormente. Y respecto de la degeneración sarcomatosa, vamos a describir al final, ya cuando hablemos de la vascularización, a describir algunos ejemplos de sarcomas uterinos. Los dejamos ahí pendientes hasta el final. Volvemos al consenso Musa, en el cual es importante esto, que el consenso declaración Musa, que ya mencioné, sirve para describir las dos lesiones más comunes miometriales, miomas y adenomiosis, por una parte. Y por otra parte, habla también de
la zona de unión, que es muy importante que determinemos en el útero la zona de unión endometrio-miometrio, ya que tiene mucha importancia al respecto. Aquí tenemos, así es como en el consenso Musa describen la zona de unión con áreas de engrosamiento o áreas que ya vamos a ver que pueden desaparecer inclusive. Y también se describe que cuando vemos un mioma, hablemos de cuánto de miometrio existe, normal existe entre el mioma y el endometrio o también entre el mioma y la serosa peritoneal. Esto con fines quirúrgicos para que el cirujano, el ginecólogo pueda realizar una cirugía y dejar tejido sano cuando se pueda alrededor del mioma de acuerdo a la localización del mismo. En este otro trabajo de Fabiana Facila, habla de que el primer paso para el diagnóstico de ultrasonido en sus modos 2D, 3D Doppler color y soporte con histerosonografía. Esta revisión realizada en relación a los miomas uterinos y consenso MUSA hace énfasis en la zona de unión miometrio-endometrio que puede ser muy útil para discernir entre mioma y adenomiosis. Además, el patrón vascular puede ser útil para el diagnóstico diferencial entre diagnóstico de miomas, adenomiosis y leiomiosarcomas, como veremos a continuación algunos ejemplos. Entonces, la zona de unión la vemos en cortes coronales, tridimensionales y también en los cortes ortogonales de los mismos. Entonces, esta es una imagen de zona de unión normal en corte longitudinal y coronal. Acá cuando existe una zona irregular de adenomiosis, por ejemplo, o cuando no existe la zona de unión, porque ahí probablemente está un mioma que se está desarrollando, o cuando no se ve la zona de unión, porque hay una patología probablemente de adenomiosis severísima o de adenocarcinoma endometrial inclusive. Entonces, son ejemplos que hay que mencionar, aunque se salen un poquito de la parte de miomas. En este trabajo de, como ven aquí, de fibromas uterinos, patogénesis e interacción con el Con el y zona de unión endometrio miometrial, que es importante. Permítame leer esto porque es importante. Tosi dice que propone que la alteración endometrio-subendometrio, es decir, la zona de unión adyacente, debe ser considerada para el diagnóstico diferencial de adenomiosis y además un engrosamiento patológico de esta área podría ser posible origen de miomas submucosos o intramurales y que además el engrosamiento o disrupción de esta área podría ser relevante para el éxito en reproducción asistida, es decir, para la zona de implantación embrionaria. Incluso el engrosamiento irregular de esta zona, así como una proliferación desordenada, se encontró con frecuencia en mujeres que sufren de disfunción menstrual, produciendo contracciones uterinas anormales. Incluso esta alteración podría influir en el transporte de esperma en la cavidad endometrial por asincronismo de las contracciones miometriales. Fíjense lo importante que es esta zona de unión y cómo podría funcionar. Entonces, una vista coronal en la cual tenemos la zona de unión claramente identificada, es decir, la zona de endometrio, subendometrio en relación con el miometrio circundante. Y aquí, justamente una zona de unión entre el endometrio y el mioma. Si es que esto existe, entonces hay posibilidad de retirar el mioma y que no se afecte la línea endometrial para factores y pronósticos de gestacionales posteriores y conservación de la cavidad endometrial. Un ejemplo de la zona de unión normal en vista coronal, completamente normal, a diferencia de cuando se ve esta alteración en la adenomiosis. Esto es normal en la zona de acá, esto es anormal. Seguimos adelante. Otro ejemplo más de adenomiosis únicamente para mencionar. Y seguimos. Fíjense, aquí está el mioma, aquí hay una zona de miometrio conservado que debemos informar, pero al mismo tiempo, si se fijan la flecha, la zona de unión aquí es engrosada, muy gruesa, a diferencia de la parte normal. Entonces, esta es una zona donde probablemente se va a desarrollar posteriormente un mioma submucoso o una zona de adenomiosis severa.
Un ejemplo justamente de un mioma en el cual no existe zona de unión. Entonces, esto es complicado si se quiere hacer una cirugía y conservar el endometrio. Otro ejemplo más del mioma que penetra hacia la cavidad endometrial, no existe zona de unión, entonces es importante que el endocrinólogo, digamos el ginecólogo, sepa estos características de los miomas. Un ejemplo más en el cual no hay zona de unión es un mioma que está penetrando levemente hacia la cavidad endometrial, entonces será un mioma FIGO 3 por el un lado y FIGO, como acá, FIGO 5 por el otro lado. Muy bien. Fíjense aquí, un embarazo en el cual vemos que el mioma no tiene zona de unión. Entonces, la zona de donde se desarrolla la placenta, si es que es aquí, con toda seguridad va a desarrollar una zona de acretismo placentario. Y hablando de eso, miren, aquí está el mioma, aquí está el embarazo y la placenta cuya vascularización va a estar a nivel del endometrio. Si no hay zona de unión, pues va a haber un acretismo placentario. El mismo ejemplo en el cual vemos la placenta y el mioma, y acá la vascularización. Miren los vasos sanguíneos y la mala delimitación de la placenta en relación al mioma. Entonces, aquí hay desde ya. Podemos ver embarazo, como ustedes ven, es un embrión, embarazos de 10, 12 semanas que ya podemos pronosticar que este embarazo va a terminar con un acretismo placentario. Aquí tenemos justamente lo que acabo de mencionar, la placenta y el mioma asentado, la placenta asentado, insertada en el mioma, como lo estamos viendo en este ejemplo. Respecto a los vasos sanguíneos, muy rápidamente tenemos los periféricos al mioma, los que están dentro del mioma y los que están en el pedículo vascular en un mioma pediculado FIGO 7, como están ahí. Los vasos sanguíneos periféricos al mioma son de alta resistencia, una diástole muy baja. Los que están dentro del mioma, generalmente la diástole es un poco más alta, como para tener un dato de referencia. No me voy a detener en esto, ya que lo que quiero es hablar de la vascularización dentro de los miomas. En este trabajo de María Luisa Cañete habla de que según un reciente estudio de British Journal of Obstetrics and Gynecology, del 2017, la vascularización de los miomas está linealmente relacionada con su crecimiento, es decir, a más vascularización, mayor crecimiento al año. Entonces, un pronóstico de crecimiento del mioma. La ecografía Doppler en 3D es la prueba que ofrece más información de estos aspectos. ¿Y cómo vamos a ver? En este otro trabajo de la Universidad de Sevilla, la cual habla de que los miomas no tienen generalmente vascularización central, pero los que son de mayor tamaño y que tienen ya vasitos sanguíneos, como los vemos en este caso o vemos en este otro caso, son los que más van a crecer. ¿Y cómo los podemos ver con ultrasonido? En base a la reconstrucción tridimensional Doppler color de los miomas. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos un mioma con vasos periféricos y vasos intramiomas. Hacemos una reconstrucción tridimensional y vemos cómo los vasos se meten dentro del mioma y le están alimentando. Y la vascularización va a ser de relativa baja resistencia con diástole alta. Son vasos que están dilatados y nutriendo más furtivamente al mioma, los que están dentro del mioma. Otro ejemplo más, aquí está el mioma y muchos vasos sanguíneos dentro del mioma. Hacemos una reconstrucción tridimensional y estos son los vasos dentro del mioma. Con esto sabemos y pronosticamos que este mioma va a tener un crecimiento muy rápido al año o en los próximos años, como para poder tomar medidas tempranas y no esperar para tomar una medida de resección. Entonces, ya con esto de la vascularización que hemos hablado, ya podemos entrar a analizar cómo se presentan los sarcomas uterinos, ¿no? Con su correspondiente literatura. Son mayores de 5 centímetros generalmente, tienen una ecogenicidad heterogénea,
presentan cambios degenerativos en un 59% con áreas necróticas internas, presentan degeneración quística en un 88,9% y casi la gran mayoría un importante aumento de vascularidad y eso nos ayuda el Doppler 3D también para ver. Entonces, aquí tenemos un mioma. Parecería que tiene una infiltración grasa, pero fíjense las áreas necróticas internas. No son áreas líquidas bien delimitadas como habíamos visto en la degeneración hialina o degeneración endometriósica. Aquí son áreas irregulares que infiltran al mioma y el mioma es muy heterogéneo también. Entonces esto ya nos da un primer dato de sospecha. Fíjense la imagen de Netter y fíjense la imagen de este mioma casi que parecería copiada la imagen con necrosis interna dentro del mioma que lo estamos viendo en este caso, que ya es de una altísima sospecha de degeneración sarcomatosa. Aquí tenemos otro ejemplo, un útero en vista longitudinal y esta masa a nivel del segmento uterino en su cara anterior. Ponemos el Doppler y miren la vascularización que tiene, una super hipervascularización periférica del mioma que está deformando la cara anterior. Si lo vemos aquí, casi topa el endometrio y sale hacia la serosa. Entonces hablamos de que por el un lado es un mioma FIGO 3 y por acá un mioma FIGO 5. Hablando de la clasificación FIGO. Fíjense la vascularización de muy baja resistencia, diástole muy alta, porque son vasos tumorales que están nutriendo a este tumor y la vascularización es de baja resistencia. Fíjense aquí la mucosa de la vejiga empieza a presentar vasos sanguíneos frente a esta masa que estamos viendo acá y con el Doppler de color, aquí está la masa, el mioma y aquí están los vasos sanguíneos que penetran ya en la mucosa de la vejiga y un acercamiento, miren, la vejiga y la mucosa, la masa y los vasos sanguíneos ya por extensión e infiltración hacia la mucosa de la vejiga. Y esta es la imagen en 2D y con el Doppler de color de un sarcoma uterino que, bueno, naturalmente la confirmación la tuve después de que el ginecólogo con el oncólogo le operaron ante ya la sospecha que nosotros pusimos y Doctor, con el Doppler tridimensional y reconstrucción 3D, fíjense la por Moncayo, hipervascularización de este sarcoma. Sí, volvió a desconectarse la conferencia, la presentación. Mil disculpas. qué pena. ¿Puede volver a compartir pantalla, por favor? Mil disculpas, gracias. Ya. Ahí tal vez. Perfecto, gracias. Ya estamos, Ya, listo. muy bien. Entonces hablaba de que con la reconstrucción tridimensional y Doppler color vemos la hipervascularización de este sarcoma que fue operado naturalmente ahí fue todo un equipo de urólogo, oncólogo, ginecólogo para poder operar a esta paciente. Bueno, pasamos a la elastografía. Hay trabajos de elastografía de todo, miles o bueno, no cientos de trabajos, pero hablaré de esto, ¿no? La sonoelastografía es una técnica ecográfica que mide la dureza de los tejidos, todos sabemos de eso. El objetivo de este estudio fue definir de una manera sistemática las características del miometrio, miomas y adenomiosis, compararlos con resultados de la histopatología y o resonancia magnética nuclear. Los resultados con elastografía, el útero fue bien definido en relación al intestino circundante y fue más o menos uniforme en un 49% de casos. Los miomas y adenomiomas tuvieron diferentes características elastográficas. En general, los miomas fueron más oscuros, es decir, más duros, podríamos decir, y la adenomiosis más brillante y suave que el miometrio circundante. Esto vamos a ver en ejemplos. La correlación del diagnóstico ecográfico de miomas y adenomiosis fue excelente y coincidente con la resonancia magnética nuclear y corroborados con estudios de histopatología. Este es el resultado de este estudio. Entonces vamos a ver algunos ejemplos al respecto. Solamente quiero mencionar dos slides de elastografía que tenemos cuando hacemos la elastografía, un mapa de color como lo vemos acá y este mapa de color se refiere al rojo en lo que voy a demostrar que es suave
el intermedio que es verde o de referencia en relación al miometrio y lo duro que se va a presentar como un color azul, como lo estamos viendo en este ejemplo azul que corresponde a un pequeño miomita. Como lo ven aquí, Figo 3 que está rozando al endometrio y sin entrar en la cavidad uterina. Entonces, este ejemplo ya lo vimos. Vamos a ver la escala de colores y la calidad de elastografía cuando tenemos llenos todos estos cuadraditos que nos dan una muestra de que la imagen que hemos tenido es completamente bien obtenida y confiable al respecto. Entonces, aquí tenemos un mioma, como ustedes lo ven, aquí es un mioma Figo 6. La mitad está, bueno, entre Figo 6 y Figo 6, no, más 6 que 7, está muy claramente visible, muy homogéneo, hipoecogénico. Ahí tenemos al mioma. Luego vamos a analizar con la elastografía y miren cómo se pinta el mioma. Es un mioma duro, es un fibromioma. Como es fibroso, es duro y por eso la diferencia con el miometrio, el endometrio que está aquí es más suave inclusive y el mioma muy duro. Si hacemos una relación con el miometrio, fíjense que es 3,8 de dureza en relación al miometrio. El mioma es 3,8 más duro. Otro ejemplo, aquí tenemos un mioma, pero si se fijan el mioma tiene una partecita de infiltración grasa. Hacemos la elastografía y miren, la infiltración grasa más suave y la parte fibrosa es más dura en el mioma, más azul. Y la condición acá de una característica de que la imagen es confiable, bien obtenida para valorar la elastografía. Y si comparamos la dureza en relación al miometrio, lo que es el rojo, como estamos viendo en la zona con grasa, es menos dura, es 2,1 y la parte más dura del fibroma es 4,2 en relación al miometrio. Entonces, zonas de diferente dureza que nos ayudan a visualizar. Aquí tenemos un mioma subseroso, como ustedes ven, aquí está el endometrio, es un mioma retroverso, perdón, el útero retroverso y el mioma en la cara anterior del segmento uterino. Entonces, estamos viendo que tiene áreas un poquito de grasa en el interior del mismo, es un mioma Figo 6. Además, tiene una pequeña zona de degeneración hialina y también infiltración o degeneración grasa en el mioma. Entonces, el color nos da azul, pero no un azul tan intenso. Hay áreas un poquito más celestes, que son las zonas donde está la grasa, que hemos visto, como podemos ver aquí el ejemplo, si comparan con el endometrio, mucho más blando, por eso es como rojo el endometrio más blandito, la mucosa endometrial y el mioma más duro. Entonces aquí la dureza fue de 2,6 a 1. Aquí tenemos un mioma o será un pólipo. Bueno, antes de poner lo que esté escrito, vemos que es blanco porque tiene una infiltración grasa, pero vamos a salir de las dudas con la elastografía. Un mioma subseroso, como lo están viendo ahí, Figo 1, como está mencionado. Así las medidas del mioma, fíjense que tiene su mioma refringente, la vascularización del mismo no es la típica del pólipo que tiene solo un vaso nutricio. Los miomas tienen bastantes vasos por donde lo vean. La vista coronal y la elastografía. Miren el mioma y miren la elastografía. Con esto confirmo que es un mioma por la dureza del mismo. Es una imagen con una obtención completamente correcta y nos da la dureza del mismo. Acá tenemos un mioma con infiltración grasa. Y miren la infiltración grasa, cómo se ve en cambio casi igual al resto del mioma, porque ahí tiene casi más grasa que fibroma. Entonces la dureza va a ser menor, es muy claro al respecto. Y entonces apenas 1,1 en relación a la dureza del miómetro. Y este es otro mioma con infiltración grasa en mosaico, como lo ven aquí. Hay mucha grasa dentro del mioma, ahí lo tenemos, y además era muy vascularizado. No es como para pensar en un sarcoma porque no tiene las características necróticas ni la heterogenicidad, pero sí es hipervascularizado. Entonces, si es que tiene grasa y muchos vasos sanguíneos, teóricamente va a ser más suave en la elastografía y se confirma con la elastografía. Miren, es un color entre rojo y amarillo
y en la parte central por la grasa y por la vascularización en relación al miometrio que lo estamos viendo acá. Nos ayuda para confirmar los datos que estamos viendo y al hacer la comparación, pues prácticamente es apenitas más duro que el resto del miometrio uterino. A comparación con un mioma, perdón, en comparación con un mioma que tiene puro tejido fibrótico, en el cual vemos que el mioma es azul intenso, como nos demuestra la elastografía, y aquí las imágenes de la obtención de calidad del registro. Y aquí pues el mioma es mucho más duro que en relación al miometrio, 3,2 veces más duro. Y si tenemos un mioma, ya y estamos terminando, un mioma y aquí un pólipo, como lo vemos aquí, un mioma, como está aquí, y un pólipo dentro de la cavidad uterina, entonces vemos un pólipo, hacemos el estudio elastográfico y vemos que el pólipo es muy suave, ya que depende de la mucosa del endometrio, ¿no? Entonces es muy suavecito y nos ayuda a diferenciarlo. Aquí tenemos en tiempo real cómo el pólipo se pinta de color verde suave en relación al resto del miometrio. Muy bien. Este es un mioma con la elastografía de color azul duro y este es un pólipo con el color verde suave en relación a la mucosa del endometrio. La diferencia es muy notoria. Este es el último caso. Tenemos una paciente con una hiperplasia del endometrio y un útero miomatoso. Esta es una vista coronal de la hiperplasia glanduloquística del útero. Y al hacer la elastografía, aquí está la zona de hiperplasia glanduloquística del endometrio y tenía un mioma, dos miomas y tres miomas. Miren, aquí está el endometrio, el un mioma, el otro mioma y el otro mioma. La elastografía nos sirve muy claro para establecer estas diferencias. Bueno, y si vemos aquí que perdón, el endometrio, que es el color celeste, es más suave que el miometrio que está en amarillo, pero el mioma que está en color lila es más duro que el miometrio. Entonces, son cosas que nos sirven mucho. Y para terminar, la elastografía. Fíjense esta imagen de elastografía. Aquí está el endometrio, las áreas lineales típicas de abanico, los focos refringentes, las áreas hipoecogénicas, la diferencia de grosor de las paredes, bueno, todas las características de adenomiosis y miren cómo se ve en tiempo sin real, sin elastografía y con elastografía, como lo vemos aquí, relativamente suave, ya que es mucho más suave la adenomiosis que el mioma uterino. Y aquí está la relación de que es más suave que el miometrio, porque son infiltraciones de endometriales en el miometrio. Conclusiones, diremos que la ecosonografía y los adelantos tecnológicos existentes en la actualidad son muy útiles para múltiples diagnósticos en múltiples áreas del cuerpo humano. Y el avance de esta tecnología nos permite cada día aportar con más datos en que servirán de aporte diagnóstico al médico tratante y para aplicar el tratamiento ideal y oportuno y en el mejor de los casos menos agresivo. Con esto terminamos. Les agradezco mucho por su atención. Quizá me prolongué. No, creo que estoy dentro del tiempo exactamente. Y pues si es que hay alguna pregunta, estaré muy dispuesto a contestar si lo puedo hacer. Y con esto les agradezco nuevamente y voy a dejar de compartir la pantalla. Muchas gracias, doctor Roberto Moncayo Cadena. Desde Ecuador, estamos muy agradecidos. La Junta Directiva de la Asociación Guatemalteca de Ultrasonido está satisfecha, está muy agradecida, está contenta por esta velada científica, esta velada académica y le agradecemos su participación, su anuencia a compartir con nosotros esta hora, esta noche. Así que, pues, quiero dar muchas gracias por eso, doctor. Le voy a dar el turno a nuestro secretario, al secretario de la Asociación de Ultrasonido, al doctor Wilson Zacarías, al tocayo ahí, para que por favor nos vaya haciendo lectura de las preguntas. Buenas noches, doctor Roberto Moncayo, ¿cómo está? Qué gusto Qué gusto, tenerlo en Wilson. nuestra Buenas reunión. noches. Buenas noches. ¿Cómo podría prevenir y diagnosticar de forma precoz los miomas uterinos en edades tempranas? Dice. El diagnóstico realmente ahora con la tecnología que existe se pueden ver miomas, como les enseñé, miomas de 3 milímetros que
ya se pueden identificar si están en la cavidad uterina o son intramurales o subserosos desde épocas muy tempranitas, ¿no? O sea, la edad no se puede decir exactamente desde cuándo se puede prevenir. Y yo creo que no hay una prevención de la miomatosis uterina, ya que incluso existe un factor genético hereditario al respecto de eso, ¿no? Entonces, no hay cómo prevenir la aparición de los miomas. Y el diagnóstico lo podemos hacer muy tempranamente tanto por vía suprapúbica como por vía endovaginal. De todos modos, la vía endovaginal es la preferencial, ya que nos permite tener muy a la mano el Doppler, la elastografía y todo lo que les he enseñado ahora, que el 99% de slides son por vía endovaginal cuando se puede hacer. Que si todo mioma es operable aunque no haya sintomatología. No, la verdad es que no todo mioma es operable. Definitivamente no. Hay miomas que pueden estar intramurales o que son subserosos sésiles especialmente y que no son, si no son de gran tamaño, pues están desarrollándose muy lentamente o de un crecimiento demasiado lento, poco vascularizados y muchas veces no dan ni síntomas. Y muchas veces son hallazgos casuales, inclusive los miomas. Entonces, no necesariamente son operables todos los miomas. Naturalmente que muchos de ellos, si son de mayor tamaño, de grandes dimensiones, tendrán que ser operados por el especialista, por el ginecólogo, y más aún si se quiere pensar en fertilidad para que pueda desarrollarse una fertilización, por ejemplo, in vitro o insercional. Hay que saber bien la ubicación del mioma y para poder operarlo. Pero no todos los miomas son operables. Hay miomas pequeñitos que no dan ninguna molestia y repito, se ha encontrado en personas de 50, 60, 70 años que están ahí y nunca ni lo han sabido siquiera. ¿Hay algún valor de corte en el índice de resistencia vascular para sospechar en degeneración sarcomatosa? Sí, 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 se maneja el valor de corte por debajo de 0,40. Es un poco dudoso de 0,40 a 0,50, pero por debajo de 0,40 del índice de resistencia, por debajo de 0,40, es altísimamente sugestivo de que los vasos que estamos insonando sean de neoformación tumoral neoplásica, pues, al respecto de eso. ¿Cuándo solicitar resonancia magnética de la pelvis con contraste? Bueno, considero que la corroboración de los miomas con degeneración sarcomatosa necesitan una confirmación del diagnóstico presuntivo que lo hacemos con ecografía y además hay que visualizar más órganos a distancia. Entonces, considero que esa es la principal indicación de estudios complementarios con resonancia magnética nuclear. De los miomas comunes y corrientes, llamémoslo así, pues no es necesario, pero en esos casos definitivamente sí es necesario. ¿Cómo ha sido la relación entre los hallazgos de ultrasonido y la patología quirúrgica? Bueno, desgraciadamente no se puede hacer el seguimiento de todas las pacientes. Algunas no vuelven, se pierden, no van donde el médico que nos refirió. Bueno, hay muchísimas causas, pero realmente la correlación de los pacientes que hacemos seguimiento y que tenemos el resultado, pues nos ha ido muy bien y nos da mucho satisfacción de ver que nuestra sospecha diagnóstica se verifica con el estudio histopatológico postquirúrgico. Naturalmente, algunas de esas pacientes han sido tratadas con histeroscopía nomás, en caso de pólipos, igual en casos de miomas pediculados. Algunos casos hemos visto que les hacen también la radioablación de los miomas, pero en todo caso, pues la relación de el resultado posquirúrgico con nuestra sospecha diagnóstica nos ha ido muy bien, realmente, muy bien. Muchas gracias. También preguntan que dónde podrían volver a ver la grabación de este tema. En nuestra página de YouTube pueden ingresar de Asobu. Ahí también podrían volver a repetir y ver la plática. Otra pregunta. Dice, ¿cuál es el seguimiento de la paciente con sospecha de acretismo placentario y miomatosis uterina?
Bueno, es un embarazo de alto riesgo frente a esta sospecha de agretismo placentario, pues y ahí el manejo lo hace, no lo digo yo, sino lo va a decir el ginecobstetra que está a cargo de esa paciente, pero mi sugerencia, mi sugerencia es que generalmente estas pacientes tienen que ser revisadas aproximadamente cada 15 días para ver cómo está desarrollándose la parte del acretismo placentario y posibles complicaciones que puedan haber con el embarazo. Esa sería mi respuesta. Ok. Astrid de León dice, buenas noches, doctor Moncayo, muchas gracias por compartir estos conocimientos. Quisiera preguntar cómo describir la zona de unión con medidas en milímetros, vascularidad, ¿qué otro parámetro se podría utilizar para esto? Dice. Ya. Esa es una muy buena pregunta y muy interesante, ya que la zona de unión es vascularizada, es la zona endometrio, subendometrio y la unión con el miometrio. Entonces, esta zona necesariamente tiene que ser vascularizada. ¿Cómo medirla? Generalmente mide aproximadamente 2 milímetros. Ese es el grosor de la zona de unión, pero esto es en vista coronal tridimensional. En una vista normal, en el eco 2D, no se va a ver eso, siempre en reconstrucción coronal, digamos coronal tridimensional. Ahí se va a ver la zona de unión. Luego, la vascularización, normalmente la zona de subendometrio es vascularizada y los vasos sanguíneos que provienen desde las arterias arcuatas, las radiales y las espiralares tienen que penetrar en el miometrio tanto de la pared anterior como de la pared posterior del miometrio, del cuerpo uterino, y tienen que penetrar más o menos un tercio del grosor del endometrio, dependiendo de en qué época del ciclo menstrual se haga, pero tienen que llegar las arterias hacia el endometrio. Eso se puede ver ahora que hay un poco más de tecnología, bajando mucho el PRF, aumentando un poquito el Doppler o con el Doppler de poder, se visualiza muy claramente estos vasitos sanguíneos subendometriales y endometriales. Muy bien. Dice, otra pregunta. ¿La clasificación FIGO aplica solo para estudios realizados por vía transvaginal? No, aplica, es como un mix, ya que la mayoría de miomas se pueden ver por vía suprapúbica transvesical, ¿no? Pero, por ejemplo, un mioma FIGO cero que tenga un pedículo vascular únicamente se va a ver por vía endovaginal y con histerosonografía, ya que el pedículo vascular tiene que estar rodeado de líquido para ver el pedículo. Entonces, ese es el mioma que se va a ver por vía endovaginal y con histerosonografía. Ya, de ahí, el mioma FIGO 1, que es submucoso, y el resto de miomas sí se pueden ver por vía suprapúbica transvesical. Un poco cuesta trabajo a veces diferenciar un poquito entre el mioma FIGO 2 y FIGO 3 por ahí, pero sí se puede, definitivamente que sí. Otra pregunta dice, ¿alguna recomendación para diferenciar un mioma en un miometrio heterogéneo? Ya, el miometrio heterogéneo se presenta generalmente cuando hay una adenomiosis. El diagnóstico diferencial podríamos hablar primero entre un adenomioma y un mioma. Cuando hay una adenomiosis con miometrio heterogéneo, el adenomioma no tiene cápsula y no tiene vascularización periférica. Es una vascularización como difusa, quizá un poquito aumentada, pero difusa. Es decir, no hay efecto de masa del mioma. En cambio, el mioma sí tiene un efecto de masa. Vamos a ver vasitos periféricos y podemos ver vasitos internos, pero con el efecto de masa y la diferencia de ecogenicidad con el miometrio circundante. Aunque el miometrio sea heterogéneo, va a haber una diferencia de ecogenicidad de la zona de mioma con el endometrio. Creo que esa sería la respuesta. Muy bien. Le mandan más saludos, Ramiro, desde Ecuador. Gracias, gracias. Excelente ponencia.
Otra pregunta dice, buenas noches, características ecográficas de adenomiosis y el pronóstico y seguimiento, dice. Ya. Bueno, las características ecográficas de la adenomiosis son varias. Eh, Empezando por una pérdida de la línea de unión entre el endometrio y el miometrio, ¿no? Existe esta zona de unión, digámoslo así, o la interfase endometrio-miometrio se pierde, es decir, la línea de separación del endometrio con el miometrio empieza a hacerse difusa y borrosa, no se le ve muy claro. Segundo, la presencia de áreas refringentes periendometriales en el músculo uterino, pequeños foquitos refringentes que son mucosas de endometrio que están en el miometrio, en el subendometrio, llamémoslo así. También pueden haber quistes subendometriales alrededor del endometrio, pueden haber formaciones quísticas en el subendometrio. Otra característica, una asimetría del grosor de las paredes del miometrio. La pared anterior puede estar de 2 centímetros y la pared posterior de 6 centímetros, si es que la adenomiosis está en la pared posterior, que generalmente es más en la pared posterior que en la pared anterior. Otra característica, a veces esta infiltración de las células del endometrio puede producir una discreta fibrosis del miometrio y esta discreta fibrosis del miometrio produce unas líneas hipoecogénicas que salen de la zona de adenomiosis hacia abajo y se llama el signo del abanico. Cuando uno mueve el transductor, uno ve en el útero unas líneas negruzcas que se presentan en la zona de afectación del endometrio. Y la vascularización generalmente está conservada o discretamente aumentada. Esas podrían ser en términos generales las características de la adenomiosis. Muy bien. Dice otra pregunta. ¿Alguna experiencia en el diagnóstico diferencial entre mioma tipo 8 y el cáncer de cervix? Sí, el mioma tipo 8 está ocupando el músculo uterino, sí, pues el músculo uterino, el miometrio del cérvix. Puede empujar o alterar a la línea del canal endocervical, a la mucosa del endometrio. Pero cuando hay un cáncer de endometrio, lo primerito que se pierde es la línea del canal endocervical. Se ve una masita difusa que puede ser refringente, un poco hipocogénica en el cuello del útero, pero característicamente se pierde la línea del canal endocervical. Y va a haber un aumento difuso de vascularización de todo el cérvix. No se va a ver un efecto de masa dentro del labio anterior o del labio posterior, sino es como una masa difusa con aumento de vascularización y, repito, pérdida de la línea del canal endocervical. Y si es que es un cáncer ya avanzado, se va a ver nódulos que sobresalgan en sentido lateral del tumor cervical hacia los parametrios, con infiltración de los parametrios o con infiltración hacia el fondo del saco de Douglas o hacia la pared anterior de la vejiga o eventualmente hacia la vagina misma. Esa es la diferencia. Hay otras preguntas que dicen, ¿qué patologías podríamos considerar como diagnóstico diferencial en casos de miomas en el cérvix, además de quistes complejos de Nabot? ¿Y qué características ecográficas nos podrían orientar? En el cervix podemos encontrar, bueno, los quistes de Nabot que son de diferentes texturas y presentaciones. Pueden ser los comunes y corrientes anecoicos. Luego, los que tienen el contenido mucoide denso, que son un poco ya hipoecoicos, un poquito más densos. Otros que tienen el contenido mucoide ya condensado, que son casi refringentes. Y otros que son muy refringentes, que son muy antiguos, digamos, y con el moco muy denso, espeso, y se ven como masas refringentes, pero siempre alrededor del canal endocervical.
El canal endocervical nos sirve de referencia para ver los quistes de Nabot, a menos que sean unos quistes de Nabot enormemente grandes en las cuales también se pierde la línea del canal endocervical. La otra patología serían los pólipos endocervicales que pueden provenir de la cavidad uterina o ser propios del canal endocervical como patología del cervix, pues. Los miomas que pueden estar en la pared, en la pared anterior, posterior, o los que son abortivos, tanto miomas como pólipos que pueden protruir por el orificio cervical externo hacia la vagina. Bueno, el cáncer que ya hablamos y creo que ese sería el diagnóstico de las patologías que se pueden presentar en el cervix, en el cuello del útero, exclusivamente hablando del cervix uterino. Muy bien. Vistas con ecografía, por supuesto. Claro, muy bien. Aquí hay otra pregunta. Dice, gracias por la ponencia. Una pregunta, ¿la clasificación de miomas de pequeños, medianos elementos es de utilidad? Porque dice que ha visto informes que los reportan como con esta clasificación de pequeños y medianos elementos. Eh, sí, se puede mencionar los miomas de pequeños, medianos y grandes elementos. Ahí la diferencia es de hasta dos centímetros, de 2 a 4 centímetros y de 4 centímetros en adelante. Los menos de 2 centímetros, pequeños elementos, de 2 a 4 medianos elementos y más de 4 grandes elementos en términos generales. Bien. Preguntan acá si usted realiza a todos los pacientes histerosonografía con nódulos en el endometrio. No a todos porque no tengo yo la potestad de hacer el estudio. Yo propongo hacer el estudio. Si encuentro una masa endometrial, propongo que es necesario que hacer la histerosonografía. Entonces, la paciente va donde su médico referente y generalmente sí, casi siempre le piden que hagamos la histerosonografía, pero de entrada sin un consentimiento informado por una parte y sin un pedido, no hago la histerosonografía. Aquí hay otra pregunta interesante. Dice, ¿un adenomioma y un mioma isoecogénico pueden verse similares o serían lo mismo? A ver, un adenomioma y un Y mioma un mioma hipoecogénico. isoecogénico. Isocogénico, allá. Aquí entra un poco la aclaración que hice hace un momentito. El adenomioma generalmente es una mezcla de adenomiosis blanda con un poquito de fibrosis del miometrio. Pero como describí al principio, el mioma es un núcleo de células eh, circunferenciales que es un acúmulo de células miometriales que tienen una pequeña cápsula, entonces hacen el efecto de masa. En cambio, en el adenomioma, aunque sean, digamos que de la misma ecogenicidad, el adenomioma no va a hacer efecto de masa y los vasos sanguíneos van a transcurrir libremente desde el miometrio hasta la zona de la adenomiosis. En cambio, en el mioma, los vasos sanguíneos van a venir del miometrio y van a hacer una pequeña como curvita por el efecto de masa que haría el mioma en ese sitio. Ujú, muy bien. Dicen acá, miomas en cervix cuando se practicó histerectomía subtotal en atonía uterina, experiencia, dice. Eh, la verdad es que creo que he visto en muñones cervicales por histerectomía subtotal, si he visto uno o dos miomas intramurales pequeñitos, eso es lo que he visto. No he visto más. Entonces, esa es la respuesta. No, no, no. Experiencia al respecto no, porque es muy, muy, muy rarísimo este tipo de cosas, ¿no? Ujú, muy bien, las preguntas se terminaron. De ahí Bueno, felicitaciones, bueno. excelente expositor. Muchas gracias, más agradecimientos. Muchas gracias. Le agradecemos bastante, doctor, por la gran exposición que nos ha brindado.
y más aún viendo que hubo bastante asistencia, es un tema de todos los días en que Así todos es. tenemos que estar actualizados al respecto de esto, pues y qué mejor que por intermedio de Asogu se pueda difundir este tipo de educación médica continuada. Entonces, gracias a usted y gracias a Asogu por la invitación, pues y gracias a todos los asistentes y espero que haya sido de utilidad y para mí un gusto muy grande y siempre dispuesto a compartir.